¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga y tenemos al maestro Luis Niño de Rivera. Gran palabra, gran inteligencia. Maestro, muchas gracias por recibirme aquí en Punto de Fuga. Oiga, maestro, mire, una angustia personal. Cuando veo que los niños corren rápidamente a ser contratados por el crimen organizado, vaya, por los narcos, para dedicarse a vender o para dedicarse a ser sicarios. La noticia es verdaderamente brutal, no tan solo por el hecho de la violencia, sino de lo que significa la descomposición social. Y yo me imagino niños de 11, 12, 13 años que van a detonar en 20 años, maestro. Van a ser los papás de otras generaciones. ¿Qué estamos haciendo? Un antídoto puede ser la educación, otro gran antídoto puede ser el manejo del entretenimiento, un ocio maravilloso, y otro, por supuesto, la capacidad gimnástica, nuestro deporte, lo que los clásicos siempre se preocuparon por tener cuerpos sanos. ¿Qué sucede, maestro? Que todos nuestros presupuestos, lo que significa para educación, bueno, educación es otro problema político, cultura y deporte se ven minados porque son considerados poco prioritarios, maestro. Parecería paradójico si le digo que no falta dinero para el deporte en México. Y usted me dice, ¿cómo? Porque el deporte visible es el de alto rendimiento. Parece que falta dinero. Parece que falta dinero, pero no es el caso. El deporte visible es el de alto rendimiento, pero hay deporte social y deporte académico o escolar que tiene presupuestos. Mire, hay un evento deportivo más grande en número de participantes en México, que son los Juegos Bancarios, que en los Juegos Olímpicos. ¡Qué barbaridad! Porque una cantidad de instituciones públicas y privadas, entre bancos, seguros, la Comisión Bancaria, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Conducef, el IPAB, todos tienen deportistas de todas las edades que quieren mantenerse en el deporte. Y en cada una de esas instituciones hay un presupuesto para sus deportistas. Contratan escenarios, entrenadores, capacitadores emocionales para que sus rendimientos sean lo mejor. Y estos deportistas viven felices siendo competidores en ese ámbito. Lo mismo pasa en los sindicatos. Tienen mucho dinero para el deporte porque le viene bien a todos los trabajadores tener actividad física orientada con capacidad técnica y preparación de su ejercicio del deporte. También lo hay en las empresas privadas y en las entidades de gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan al alto rendimiento? Que ahí es donde tenemos los grandes pleitos y los grandes recortes de presupuesto. Y ponen en la... Que ya son conflictos políticos. Absolutamente. Ponen en la CONADE y en la CODEME personajes que vienen del deporte y dicen, no, esta vez sí va a funcionar. Sí se va a poder, maestro. Y no sucede. ¿Por qué? Porque hay un contenido político muy desafortunado. En 1968... México tenía un compromiso de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal, maestro? En la Olimpiada de Roma, 8 años antes, 1960, regresamos con una medalla de bronce de un clavadista. En la Olimpiada de Tokio, regresamos con una medalla de bronce de un boxeador. Y los dirigentes del deporte y los políticos, empezando con el presidente Díaz Ordaz, dijeron, no podemos tener unos Juegos Olímpicos con una sola medalla. Tenemos que componer esto. Trajeron entrenadores del mejor nivel posible de todo el mundo en todos los deportes. Orientaron todo su esfuerzo a preparar a los atletas. La pirámide organizacional del deporte era los atletas arriba, los entrenadores en medio, los dirigentes abajo. Una estructura perfectamente entendida. 9 medallas, 3 de cada metal, en los Juegos Olímpicos. Exactamente. En la siguiente Olimpiada, Múnich 72, una medalla. Una medalla. ¿Por qué? Porque en el 72 le dimos la vuelta otra vez al revés a la pirámide. Los deportistas abajo, los entrenadores en medio, los dirigentes arriba. Maestro,
política, burocracia, falta de manejo de verdaderos especialistas o convertir a los especialistas o a los deportistas en gestores y administradores del deporte, porque no es sencillo. Yo puedo ganar una medalla de oro, pero no tengo capacidad administrativa, no tengo capacidad y entendimiento para provocar un cambio. De esto hemos visto muchas cosas. ¿Qué pasa con el taekwondo? ¿Qué pasa con la caminata, maestro? Que éramos verdaderamente un prodigio. El boxeo olímpico, donde le zumbábamos a medio mundo. Sí, y de ahí salió medio mundo del boxeo profesional. Sí, ¿Qué pasa con todos esos? Y extrañamente, ¿por qué su campo, el de los clavados, se sigue manteniendo con esa estabilidad? Es un problema administrativo y de conocimiento, maestro. Los especialistas que le dan vida a los deportes, le dan vida a los deportistas, que son los entrenadores. ¿Por qué brillamos en caminata a partir del sargento Pedraza en 1968? Maestro, que se enojó porque perdió la de oro. Sí, señor. Nos volvimos potencia mundial por Jerzy Hausleber, que fue el entrenador polaco aquel, ¿se acuerda? Hizo la escuela de caminata en México. Tadeusz Kemka hizo la escuela de fondistas en México. Tuvimos maratonistas extraordinarios en México. Cuando ellos llegaron a la cúspide, los dirigentes empezaron a hacerlos a un lado. Ya eres demasiado importante. Ya es política. A Jerzy Hausleber lo hacían esperar 3 horas afuera de la oficina de la persona que le daba el presupuesto para llevarse a Bolivia a sus marchistas a prepararse. Y lo mismo tuvimos en otros deportes. Taekwondo, buenísimo. Tiro con arco ahora está muy bien. Pero ¿por qué han perdurado los clavados? Que eso es un misterio que quiero saber, maestro. De 1928 a la fecha tenemos participación de clavadistas en Juegos Olímpicos. De 1932 a la fecha tenemos finalistas y medallistas en clavados en Juegos Olímpicos. Joaquín Capilla. Un nombre mítico para nosotros. El mejor deportista olímpico de este país, con 4 medallas en 3 Juegos Olímpicos. 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. ¿Por qué se han mantenido los clavados como el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a México? Porque cualquier muchachillo o muchachilla que entra a ese deporte, para ganar un campeonato regional, le tiene que ganar a un finalista olímpico o a un medallista. Tenemos entrenadores de muy alto nivel que siguen preparando a nuestros competidores, que todos saben que la varilla de las medallas olímpicas está puesta en México y la tienen que reconocer y aspirar a ella desde que entran. Por eso nuestro deporte no ha cambiado en calidad y en profundidad. Y México es potencia mundial en clavados. Claro, maestro, y sobre todo, tenemos la falsa idea de que los mexicanos somos malos administradores. Y yo recuerdo el 68 con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y con todo el grupo de personas, porque Pedro se convirtió como en el organizador de todo el proceso, no solamente diseñador de recintos. No, él se encargó, maestro, de toda la infraestructura, pero quien manejó la parte deportiva fue el doctor Josué Sáenz, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Y el doctor Eduardo Hey, que fue competidor olímpico en esgrima, manejaba el CEDOM, que existe a la fecha, muy disminuido, pero ahí está. Ellos tenían una sola meta, que los deportistas estuvieran preparados para ganar medallas. Trajeron a los entrenadores, hicieron los programas, traían médicos, traían psicólogos, traían nutriólogos para que los deportistas no tuvieran carencia de ninguna índole a la hora de enfrentar a los mejores del mundo. Nos preparamos para esa batalla con los mejores del mundo. Después de ahí regresamos a que los mejores del mundo tenían que ser los dirigentes. Exacto. Oiga, mi querido Luis, una pregunta de carácter psicosocial. ¿Puede un país perder su predisposición a ser un país deportista, a convertirse en un país que observa los deportes?
porque tenemos una gran cantidad de gente que mira el básquetbol, el fútbol americano, los domingos son arresto domiciliario voluntario en México porque todo el mundo está viendo partidos. ¿Corremos ese peligro como sociedad, convertirnos en una sociedad contemplativa y que de repente le guste poco el deporte, maestro? No es un peligro, sino es una oportunidad para presentarle mejores atletas mexicanos para que los sigan. Por ejemplo, el Checo Pérez tiene seguidores aquí, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque es un deportista de alto rendimiento y compite con los mejores en el mundo. El nuevo ciclista que tenemos, que es extraordinario, una novedad para muchos, sí, claro. Ya se están levantando temprano para verlo. Cuando compite Osmar Olvera en clavados, México está despierto para verlo. O lo que fue el Toro Valenzuela. No, bueno. Lo que fue el Toro Valenzuela. De Choaquila al cielo, pasando por Los Ángeles. Fíjese, don Luis, el Toro, educado por su mamá, pobreza, pero educado por su madre, con una educación muy tradicional. Un gran pitcher con una gran bola, 5 pichadas, un gran brazo izquierdo. Un triunfo, un hombre discreto. 40 años después brinca otro zurdo con gran brazo, pero con otra educación, Julio Urías. ¿Qué sucede? Problemas de violencia doméstica. Diferentes educaciones. Ahí hay un ejemplo, maestro. Totalmente. Talento no nos falta para el deporte. Nos falta preparación y organización para que todo el esfuerzo sea hacia el deportista. Mire, le cuento una cosa de un país que era potencia mundial en clavados y dejó de serlo, Estados Unidos. Desde que empezaron los clavados en los Juegos Olímpicos en 1904 hasta 1988, Estados Unidos tenía medallas seguras, las de oro, plata y bronce cuando eran 3 competidores y después 2 medallas cuando lo bajaron a 2 por país. De repente llega China y empieza a hacer a un lado Estados Unidos. Y junto con China, México, Rusia, Inglaterra, Australia y Estados Unidos no ha podido recuperar su posición. ¿Por qué? Porque no ha tenido la humildad para ir a aprender de los demás, cosa que los chinos se hicieron. Fueron a Estados Unidos, a Rusia, a Inglaterra, a Australia, a México, grabaron a todo mundo, regresaron a China, hicieron su propia técnica de clavados, fundaron 5 centros de desarrollo de clavadistas con 1,000 alumnos cada uno para sacar a los mejores equipos que han dominado al mundo de entonces para acá. Esa es planeación y ese es compromiso con el deportista. Don Luis, qué gran gusto y sobre todo qué tristeza que no reafirmemos que la mayor importancia es nuestra capacidad de gestión y administración, no es falta de dinero. Efectivamente. Menos de talento, maestro. Absolutamente. Aquí sobra el talento. Necesitamos ordenarlo y ponerlo hacia el rumbo del éxito. Gracias, don Luis. Y solamente quiero cerrar. No hay nada más interesante que ver que una juventud tenga rumbos. ¿Para qué se gobierna? Para crear un futuro para los que no han nacido y los que van a nacer dentro de 10 años. Eso debe ser un rumbo político de estructuración para sociedades saludables y sanas de su cerebro. Maestro, mil gracias. A usted, mil gracias. Y nos veremos el próximo sábado aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.